Félix, tenemos un invitado en esta primera edición 2022 para hablar del conflicto con Ucrania. Allí los primeros datos, perfil del invitado que estaremos justamente conversando con él en 10 segundos. Nuestro segundo invitado del día de hoy es Ignacio Utin. Él es periodista especializado en Europa Oriental, Eurasia, postsoviética y Balcanes, maestrando en Relaciones Internacionales, consejero consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, colaborador de medios de Argentina, Uruguay, España, Serbia, Rusia y Bulgaria, y publicó el libro Deconstrucción, Crónicas y Reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista en 2018. Allí está el perfil de Ignacio Utin que nos acompaña en esta edición. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, cuánto para hablar, cuánto para analizar. Recién veíamos el mapa, cómo está la situación. Ahora veíamos las tropas permanentes, veíamos las últimas tropas, los últimos despliegues. Una primera visión de lo que está pasando. Bien, en principio, desde noviembre, Rusia viene movilizando tropas. Esto no es algo nuevo, no es de la semana pasada. Desde noviembre se están movilizando tropas y se supone que son más de 100.000 hombres que Rusia ha movilizado hacia las fronteras de Ucrania desde territorio ruso, es decir, desde el este del país, pero también desde territorio de Bielorrusia, que es un país muy cercano políticamente a Rusia, que es el norte de Ucrania, y también desde el Mar Negro, que es el sur de Ucrania. Es decir, Ucrania está casi rodeado desde el este, desde el norte y desde el sur. Simplemente falta el oeste, pero el oeste está conformado por países cercanos o miembros a la OTAN. A ver, Ignacio, en esta historia que tiene el vilo al mundo, tiene como protagonista a Rusia, a Ucrania, pero también a los Estados Unidos, pero también a la OTAN. Absolutamente. De hecho, yo creo que esta historia, si bien tiene que ver con Ucrania y todo sucede alrededor de Ucrania, creo que el protagonista de esta historia no es Ucrania. Los protagonistas son Rusia y Estados Unidos. Y lo que suceda con el futuro de Ucrania no es decisión de Ucrania, mal que le pese al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ver, el futuro de Ucrania, decías vos, ¿le importa poco y nada al presidente Vladimir Putin, pero sí le importa a Estados Unidos? Sí, el tema, Ucrania no tiene posibilidades de incorporarse a la claro. OTAN en el corto plazo, porque Ucrania es un país, es de los países más pobres de Europa, es un país dependiente, como hemos visto en las últimas semanas, que depende del apoyo militar y financiero de Occidente, como se ha visto en estas últimas semanas, pero además es un país en guerra, hace casi 8 años y que no controla la totalidad de su territorio, con lo cual ni siquiera puede incorporarse a la OTAN porque no cumple con los requisitos formales de la alianza. ¿Y entonces? Y entonces, ¿cuál es el problema? Si el país no puede incorporarse a la OTAN, ¿por qué le interesa a Rusia? Bueno, en principio porque Ucrania tiene una posición geográfica muy importante. Está en el medio, está entre Occidente y Rusia, de la misma forma que Bielorrusia está en esta región. Es de alguna forma un estado tapón, como decía el informe, un buffer, una separación, un colchón de seguridad entre Rusia y Occidente. Pero al mismo tiempo Rusia lo considera Ucrania parte de su esfera de influencia histórica, por razones históricas, por razones culturales. Son dos países hermanos, muy similares. El problema es que desde 2014 hay una guerra, y esa guerra desde 2014, desde hace casi 8 años, insisto, esto es muy importante recordarlo, esa guerra significó un quiebre en las relaciones entre Rusia y Ucrania, que solían ser... Para Ucrania, Rusia era el principal socio comercial hasta 2014. Y hoy por hoy las relaciones se han quebrado tanto que ni siquiera hay vuelos directos entre ambos países. Ignacio, ¿qué se espera de la reunión del próximo lunes que va a mantener el presidente de Francia con el propio Vladimir Putin, con el propio presidente de Ucrania? ¿Por qué este involucramiento de Francia en este conflicto? Bueno, en principio, Ucrania, Rusia, Francia y Alemania son miembros de Normandía, que es un formato que se estableció para terminar con esta guerra en Donbass, de que, insisto, empezó en el año 2014, hace casi 8 años. Y lo que pretenden Alemania y Francia, en principio, es que se cumplan los acuerdos de Minsk. Son 2 acuerdos que se firmaron en 2014 y 2015 para terminar con la guerra, y Ucrania nunca los aplicó, porque cuando intentó aplicarlos hubo una serie de manifestaciones muy importantes que consideraban aplicar estos protocolos, estos acuerdos, como una forma de capitulación, de rendición frente a los grupos insurgentes, rebeldes, separatistas o como se les quiera llamar, del oriente de Ucrania. Bien, Ignacio, gracias por estos minutos y ese libro, ¿no? Que tanto tiene que ver con este conflicto. Lo decíamos recién cuando Félix Taylor narraba tu perfil, Guerra Fría, una renovada Guerra Fría. Bueno, el autor
es este colega que tenemos hoy en esta edición de Noticias. Gracias, Ignacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias.